Cuando el futuro es incierto, Jesucristo te dice, no temas. Capítulo 6. Pero, ¿lo tienes solo para emergencias? Cuando él vivió con el mortal, sufrió tristeza y dolor, y el que lágrimas vertió, mi llanto en gozo tornará. Cuando hay temor y ansiedad, cuando mi fe se ha de apagar, él junto a mí habrá de andar, mis lágrimas enjugará. Una narración algo diferente. Esta vez, cuando los discípulos estaban en la barca buscando llegar a la otra orilla, y la barca se encontró en medio de la bravura de una tormenta, el Señor Jesús estaba con ellos en la barca, pero en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Marcos 4:38. ¿Qué pasó? No nos dice mucho el relato, pero podemos asegurar unas situaciones e imaginarnos otras. El maestro dio la orden, pasemos al otro lado del lago. Lucas 8:22. También nos dice el relato que el maestro se durmió. Lucas 8:23. Sin duda, estaba cansado después de un largo y arduo día de trabajo. Pero creemos que se durmió porque deseaba probar la fe de sus discípulos. Esperaba ver qué hacían al sentir la bravura del mar y al ver que el barco se anegaba. Lo que nos imaginamos. Al principio, Pedro y sus compañeros se sentían dueños de la situación. Habían navegado el mar de Galilea desde pequeños. El maestro era carpintero. ¿Qué sabía él del mar? Se dijeron unos a otros, dejemos que se duerma. Y el maestro fue a la popa del barco, a la cajuela diríamos nosotros, más acostumbrados a andar en automóvil que en un barco. Al comenzar a anegarse la barca, lo despertaron para que los ayudara a sacar el agua. Era la costumbre que todos los pasajeros en un navío ayudaran en esta tarea. Según la narración de los evangelios, para despertarlo, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mateo 4:38. O como lo narra otro evangelista, maestro, maestro, que perecemos. Lucas 8:24. Mateo nos dice que le dijeron, y suponemos que fue después de que despertó, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25. A esto, el Señor les dijo, antes de actuar, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Después, leemos que
Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. A lo que los discípulos exclamaron: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:26. Tal vez solo habían visto milagros sobre enfermedades y necesidades en la vida de otros. Este milagro fue diferente. Los involucraba a ellos mismos. Ellos se sintieron librados de la furia del mar, que ni con su fuerza, ni por su experiencia de navegantes pudieron controlar para que llegaran a la otra orilla. Segunda lección. Dios permitió que Satanás levantara esta tormenta con la intención que los discípulos y su maestro perecieran en el mar. Pero el propósito de Dios, al permitir que se encrespara el mar, fue probar su fe, como lo hizo en otra ocasión. Recuerda cuando el Señor Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el comentario siguiente es: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6, 5 y 6. No temas que tu fe sea probada por Dios, pues recuerda lo que lees en la Biblia. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3 y 4. Aprende esta primera fórmula. Fe más prueba igual a paciencia. ¿Recuerdas cuando te ponían tareas en la escuela para que crecieras en habilidades y en conocimiento? ¡Qué bien que todo no fue recreo! La cita también nos sugiere otra fórmula. Paciencia más bendiciones igual a fruto. Y fruto más fruto más fruto lleva a la perfección. En otra parte leemos que el labrador aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía para recibir el fruto de la tierra. Santiago 5:7. La lección del labrador: semilla más fe igual a siembra. Sí, porque cree que si siembra la semilla, ésta producirá. Siembra más lluvia igual a fruto. Y si el fruto es mayor y mejor cada año, hay abundancia, hay progreso. Tercera lección. Pasada la prueba, cuando el mar quedó tranquilo y el viento se calmó, reconocieron el señorío y la divinidad de Cristo. ¿Qué haces tú cuando ves la mano de Dios que te ayuda y te bendice? En el Antiguo Testamento vemos una costumbre muy hermosa. Levantaban un altar y ofrecían sobre él una ofrenda en holocausto. Tú ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Pero hay una lección más. Los discípulos llevaban a su maestro en la parte trasera del barco.
Ya lo comparamos con la cajuela donde se lleva la llanta de refacción. Entonces, la lección es, ¿dónde tienes al Señor Jesús al volante de tu vida para que Él elija el destino, decida el camino y te conduzca con seguridad? ¿O está en un rincón para ser usado solo en casos de emergencia? Permíteme un ejemplo. Cuando estás en un problema, primero consultas a amigos, a consejeros, a médicos, a psicólogos, a especialistas, y la lista sigue. Y al final dices, ya hice todo lo posible, ahora solo me resta orar. Es decir, solo lo buscas después de agotar todos tus recursos. ¿Tienes a Cristo como tu último recurso? ¿Que solo lo buscas cuando ya no puedes con un problema? Búscalo en oración, al inicio de cualquier circunstancia que se presente en tu vida, antes de empezar a buscar la solución a cualquier problema, aunque lo veas fácil y te sientas capaz de resolverlo. El Señor Jesús sabía eso que venía hacia ti mucho antes que se presentara en tu camino. Por eso, ya tiene la solución óptima y viable para ti. Solo espera que lo consultes y lo obedezcas y que pongas en práctica su consejo. Aprende a ejercer tu fe. Oremos. Dios nuestro, cuando pensamos que tú enviaste a tu Hijo para que si creemos en Él, tuviésemos vida eterna, tenemos que preguntarnos, ese don inefable, ¿dónde lo tenemos? ¿Está en el lugar principal de nuestra vida, dirigiéndola, escogiendo las metas, procurando nuestra seguridad? ¿O solamente lo buscamos en casos de emergencia? ¿Cuántas veces nos sentimos capaces de resolver un problema y nos adentramos en la solución sin buscar su consejo, sin buscar su ayuda? Padre, enséñanos a no pensar que podemos más que el Señor Jesús. Él conoce todo lo que nos va a pasar y para ello ya tiene una solución. Enséñanos a buscarla para no perder tiempo, para no desgastarnos en búsquedas inútiles, para no desanimarnos y hacer que nuestra alma, nuestra fe fallezca. Padre, enséñanos a orar, enséñanos a buscar a Cristo desde el principio, desde antes que alguna circunstancia se presente en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te agradezco que estuvieras conmigo analizando los momentos cuando los discípulos de Cristo estaban enfrentando mares embravecidos y vientos turbulentos. Ruego a Dios
hayas aprendido lecciones prácticas de lo que el Señor puede hacer por ti en momentos de vientos adversos, si tu fe está puesta en el Omnipotente. Te invito a nuestra siguiente serie, Decisiones.